¿Estás listo para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel? No te pierdas este video hasta el final, porque te voy a revelar el por qué es importante invertir en una página web y que puede ser la decisión más inteligente que tomarás. Superando incluso a las plataformas digitales, aquellas que utilizan para compartir fotos o historias, o más bien, aquella que nos cautiva por sus videos cortos y de tendencia viral. Mi nombre es Pedro Barrientos y soy el representante de Pedro Coach, y hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental en cualquier emprendimiento digital. La batalla constante de invertir en una página web propia o concentrarse únicamente a través de las redes sociales te va a permitir entender y optimizar tus recursos, y para ello te voy a mostrar por qué, aunque no lo creas, una página web es tu mejor inversión. Vamos a entrar en el tema en este momento. Puedes buscar lápiz, papel y tomar nota de aquellos aspectos que te hagan sentido. Invertir en una página web significa construir tu reino digital, donde tendrás el control absoluto. A diferencia de las redes sociales, donde estás al merced del algoritmo, políticas cambiantes, mientras que tu página web es tu territorio, un espacio para brillar sin restricción alguna. Algunas causas que te pueden afectar para bien o para mal es porque las redes sociales parecen ser el camino más fácil para muchos de nosotros, porque nos da visibilidad al momento de iniciar nuestro emprendimiento. Va a depender de factores externos que pueden limitar nuestro crecimiento. Mientras que en una página web vas a establecer una base sólida para tu negocio, generando credibilidad, permitiéndote tener el control absoluto sobre la imagen y el alcance. Para ello vamos a ver tres ejemplos. El primero lo vamos a llamar la ilusión del alcance en las redes sociales. Pues está Juan, quien invierte horas en esta plataforma de contenido de imagen, de fotos, donde lucha constantemente contra el algoritmo que limita su visibilidad, salvo que tenga que invertir en publicidad. También tenemos el otro caso que le vamos a llamar el poder del SEO. Una página web donde Laura con su sitio web atrae clientes de manera constante gracias a un buen posicionamiento en este buscador de su plataforma habitual. Y tenemos la combinación estratégica, quien es Miguel, quien combina las redes sociales para atraer seguidores, pero su plataforma o a su página web, para generar ventas, reservas y maximizando su retorno de inversión. Las claves que debe tener presente para ello es control total y personalización, mayor credibilidad y profesionalismo, visibilidad sostenida a través de estas plataformas, independencia del algoritmo de terceros, funcionalidades especiales para tu negocio. Pero me podrás preguntar, ¿cómo mejorar estos aspectos, Pedro? Comienza definiendo claramente los objetivos de tu sitio web y cómo puedes implementar tu presencia en las redes sociales. Invierte en un diseño atractivo y una estrategia del SEO que sea sólida. Recuerda, las redes sociales son importantes, pero tu página web es tu hogar digital. Tres preguntas que te puedes hacer en este caso. ¿Es realmente necesario tener una página web si ya tengo un buen seguimiento en mis redes sociales? Absolutamente. Mientras que las redes sociales son excelentes para construir una comunidad y tener presencia inicial, una página web te va a brindar un espacio propio y el control sobre tu contenido y cómo presentas tu marca. Además, te va a proteger de los constantes cambios impredecibles en los algoritmos que pueden surgir en estas redes sociales. Otra pregunta que te puedes hacer en este momento: ¿qué tan costoso es mantener una página web en comparación a las redes sociales, Pedro? El costo puede variar, pero una página web no tiene que ser excesivamente cara. Existen opciones accesibles para el hosting, el diseño que puede ajustarse a diferentes presupuestos a largo plazo, y una página web va a ser sostenible a su mayor potencial en el entorno de la inversión. Otra pregunta que te puede surgir es: ¿cómo puedo medir el éxito de una página web? Puedes utilizar herramientas de análisis web para rastrear el tráfico, la interacción, las conversiones en tu sitio. Estos datos son cruciales para entender mayor comprensión sobre tu audiencia
y optimizar de mejor manera tu sitio web para que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Hay preguntas quienes me dicen cuando tengo sesiones de acompañamiento con emprendedores, con profesionales, cómo iniciar con 8 sencillos pasos. Para iniciar en la elaboración de una página web puede parecer de pronto abrumador, incluso al principio de cuando estamos comenzando en este maravilloso tema. A continuación te voy a invitar a que escribas estos 8 importantes pasos que puedes tener presente hoy en día. Primero, hay que definir el objetivo y la audiencia. El objetivo define qué quieres lograr con tu página web, si vender productos, ofrecer servicios o compartir información de valor. También debes conocer la audiencia, identifica quién va a dirigir tu web. Esto influirá en el diseño y en el contenido que vas a compartir a esta población. Lo segundo es elegir el nombre de dominio y el hosting. El nombre de dominio es el nombre que vas a usar y que debe ser fácil de recordar, que refleje tu marca o tu negocio, fácil de pronunciar, de reconocer, que sea pegajoso para que sea más fácil. Monosílabos, 3 sílabas como mucho. Mientras que el hosting es el sitio donde se va a almacenar este dominio. Por lo tanto, hay que investigar los diferentes hosting y considerar los factores de confianza, de soporte técnico, de velocidad y capacidad y relación del precio-valor. Lo tercero es planificar una estructura y contenido. La estructura es decir la cantidad de páginas que vas a necesitar, como la página de inicio, quiénes somos nosotros, contáctame, el blog, por señalar algunas más usuales hoy en día. Mientras que el contenido es planificar el tipo de información que tendrá estos textos, las imágenes, los videos, que sea relevante y que le genere valor a tu audiencia. Lo cuarto es saber diseñar una página web. Aquí muchos de nosotros nos podemos sentir de pronto abrumados porque diseñar una página web podemos creer que es algo complejo. Puedes utilizar plantillas de diseño profesional, como es la aplicación hoy en día de WordPress, que ofrece diferentes plantillas, mientras que puedes arrastrar y soltar y no requiere de grandes conocimientos complicados de código o aprender de información de terceros, o que dependa pagar siempre a una persona, a un webmaster. Lo puedes hacer tú mismo. Aquí es importante tener una identidad visual. Asegúrate que esta información refleje tu marca, los colores, la tipografía y tu estilo. El quinto paso es optimización del SEO. El SEO incluye palabras relevantes, meta, etiquetas, descripción que pueda mejorar el posicionamiento en motores de búsqueda y así es poder clasificar los distintos navegadores como Google, que sabrá de qué trata tu página web. El contenido debe ser de calidad. Publicar contenido regular de calidad atrae y retiene información donde las personas pueden resolver sus inquietudes o sus dudas o que resuelva un punto de dolor. La sexta información importante es hacer pruebas y hacer ajustes necesarios. Las pruebas, antes de lanzar una información o un producto, prueba tu sitio en diferentes dispositivos, en navegadores, para superar que funcione correctamente, tanto en ordenadores como en tablas, incluso sobre todo los dispositivos móviles. Hay que tener feedback o retroalimentación. Considera la retroalimentación de amigos, colegas, para ir ajustando el contenido, dar la diagramación de estas páginas en la información que estás publicando en tu contenido o artículo. Lo séptimo que debes tener presente es lanzamiento y promoción. Lanzar tu sitio web una vez que todo esté listo, lánzalo oficialmente. Hazle saber a todos tus contactos que tienes el espacio para reunirse y poder compartir esta información que les he dado tiempo, dedicación para compartirlo y hacérselo llegar a ellos. Y la promoción, utilizar las redes sociales, ahora sí, en forma de email marketing, en otras estrategias para promover tu contenido de página web. Aquí sabes combinar las distintas plataformas y costos que te pueden ayudar en tu emprendimiento. Por último, y no menos importante, en la octava información es mantener siempre esta información actualizada. Un mantenimiento regular. Actualizar el contenido de forma periódica y asegúrate que tu sitio esté funcionando sin ningún tipo de inconveniente y que las posiciones de las palabras clave sean según el análisis SEO que has realizado. Haz actualizaciones de seguridad. Mantén tu sitio web seguro con actualizaciones regulares y medidas de seguridad para proteger toda la información que pueda ser nocivo o perjudicial a terceros. Considera utilizar recursos en línea, tutoriales, foros para aprender más sobre el diseño web y mantenimiento.
También puedes consultar a profesionales sobre el área de asesoramiento o servicio especializado una vez que ya tengas tu página y tengas claridad de cómo funciona esto. Y así vas a abaratar tu costo de inversión. Comienza una página web con un proceso continuo de aprendizaje y de adaptación. Mantén la paciencia y la disposición para experimentar y mejorar. Y verás que tu presencia en línea va a crecer y evolucionar con el tiempo. Si quieres dar ese primer paso, te dejaré un video en donde te comparto el hosting que me ha servido en mi página web y que tendrás un excelente soporte en caso que surja algún inconveniente. Además, te estaré compartiendo 2 cursos para que puedas aprender a diseñar tu página web como todo un profesional y así no depender de terceros. Un curso donde vas a aprender sobre SEO. Y lo mejor, que ambos cursos son totalmente gratis y que te van a ayudar mucho, como fue en mi caso. Te estaré dejando en la casilla de la descripción cómo estará fijado también en la etiqueta que estará aquí o aquí sobre este proceso que te va a ser de gran ayuda. Para aquellos interesados en profundizar más, no te pierdas nuestra serie de videos o artículos sobre emprendimiento digital, donde discutiremos estrategias detalladas para el éxito online. También visita nuestro sitio web, donde estará tutoriales, consejos sobre cómo maximizar tu presencia digital. Y no te olvides de suscribirte en nuestro subcanal si aún no lo has hecho. Sobre todo de compartirlo a aquellas personas que les puede ser de gran utilidad. Te voy a compartir una reflexión. Cuando comencé mi viaje en este mundo digital cometí el error de confiar demasiado en una sola plataforma en las redes sociales. Y todo cambió cuando lancé mi página web. Eso aumentó mi audiencia y venta, sino que también me dio un sentido de propiedad y control sobre mi negocio, que nunca antes lo había experimentado. Aprendí a equilibrar la presencia en línea. Es crucial que en una página web, más que una inversión, es una declaración de tu compromiso y tu marca a tu audiencia. En la actualidad, hay un camino para recorrer y quiero compartir parte de mi experiencia y deseo poderte contribuir que ahorres tiempo, dinero y esfuerzo. Ten presente que cada camino es distinto para cada uno de nosotros y esto es un proceso de aprendizaje continuo. Por ello, no te tomes esto como una verdad absoluta. Puedes cuestionarlo, desafiar, incluso aportar. Por ello, déjame en la casilla de los comentarios qué aspecto te ha hecho sentido lo que hemos hablado en el día de hoy. ¿Cuál es el aprendizaje de tu trayectoria? ¿Qué te gustaría compartir con la audiencia, con la comunidad, para que ellos lo tomen en consideración gracias a tus aprendizajes? Invertir en una página web es construir el futuro de tu emprendimiento. Es un terreno firme y propio. Mientras que las redes sociales son herramientas valiosas, tu sitio web es realmente donde puedes establecer y expandir tu presencia digital a largo plazo. Si te ha gustado este video, te invito a leer un artículo detallado en mi página web donde profundizo sobre este maravilloso tema. No olvides en compartirlo con otros emprendedores que pueden beneficiarse de esta valiosa información. Te habló Pedro Barrientos, soy Pedro Coach y te espero en mi siguiente video. Suscríbete aquí o aquí, no sé. En la campanita para que no te pierdas la valiosa información. Te espero